Gracias por mis hermanos que están aquí hoy, aquellos que están por internet. Y de verdad, Señor, estamos yendo a través de la vida de Jesús. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a concentrarnos y, y a prestar atención. Porque este sermón del monte hay tanto para aprender. Así que háblanos, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. La semana pasada habíamos quedado en el versículo 16, ¿recuerdan? Bueno, ahora aquí en el versículo 17, sí, 17, Jesús pasa a la siguiente sección del Sermón del Monte cuando, recuerdan, le está hablando a sus discípulos. Esto no era para toda la gente que estaba ahí, leímos al comienzo de que sus discípulos estaban ahí, los llamó él, que vengan a escuchar. Así que hoy le va a hablar con respecto a la relación del cristiano con la ley. Cuando decimos la ley, obviamente hablamos de la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo judío. Así que en San Mateo 5:17 leemos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar significa abolir, revocar, eliminar. Jesús dice, no vine a eliminar las leyes que Dios le dio a su pueblo, sino vine a cumplirlas. Ahora, la ley establece la muerte por la desobediencia. En otras palabras, el que no obedece a los mandamientos de Dios debe morir, de acuerdo a la ley. Jesús vino a cumplir la ley, muriendo él por nuestra desobediencia. Vino para dar cumplimiento a los profetas, como dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en Isaías capítulo 53, versículo 6. Jesús vino a cumplir la ley y lo dicho por los profetas. No he venido a destruirla, sino a cumplirla. Ahora, Cristo no solo cumplió los requerimientos de la ley por nosotros muriendo en nuestro lugar, también cumplió todas las profecías sobre él. Y eso lo hemos visto. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ustedes dirán la jota, la tilde. Bueno, la jota es la letra más pequeña del idioma hebreo. Es la letra yod. Y las tildes son esos pequeños signos de puntuación que se ponen en las letras en el hebreo para dar la pronunciación de las vocales, como nosotros tenemos nuestros acentos, puntos, ¿no? Así que Jesús dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Wow! Ok, de acuerdo a Jesús, aquellos que cumplen los mandamientos y los enseñan serán llamados grandes en el reino de los cielos. Eso está bueno, ¿no? ¿Qué tal? Me gusta. Un día le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso está en San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Ese es el resumen. Un resumen muy corto de toda la ley y los profetas. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que tú te amas mucho. El apóstol Pablo agregó esto, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13. Y es interesante porque la ley fue dada en negativo. Fíjense, no harás tal cosa, no harás tal otra, no matarás, no adulterarás, ¿no? Jesús vino a darle el sentido positivo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. Positivo. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? La Biblia habla de los fariseos y los escribas como malas personas. Bueno, los escribas y los fariseos estaban constantemente demostrando cuán justos eran ellos, en todo, hasta en su vestimenta, por el tipo de túnica que usaban, por el tipo de bordados en sus mantas y también por sus acciones. Es más, tenían maneras especiales de comportarse en sus acciones, en sus oraciones, lo cual los hacía ver como si realmente fueran hombres profundos o profundamente justos, hombres piadosos. De esos tipos, Jesús en San Mateo capítulo 23 dijo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ahora, ¿por qué habrían de colar el mosquito? Porque la ley decía esto, no comerás nada con sangre. Entonces era muy común ver a un fariseo en una esquina poniéndose el dedo en la garganta, tosiendo y tratando de vomitar. Si le preguntabas, ¿qué hubo, carnal? ¿Qué te pasó? Te contestaba, iba caminando y me tragué un mosquito. Se desbarataba para librarse del mosquito, porque, por supuesto, él no quería comer ninguna carne que no estuviera completamente desangrada y cocida, como decía la ley. No podían comer nada con sangre. El mosquito podía tener la sangre de alguien que había picado. Según ellos, eran muy justos, entonces no querían tragarse ese mosquito. Jesús les está diciendo que para entrar en el reino de los cielos tienen que ser más justos que ellos. Continuamente estaban tratando de practicar la justicia y cumpliendo la ley al pie de la letra, pero no lo hacían de la manera correcta. Y les dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí Jesús les da varias de las enseñanzas de los escribas y los fariseos con respecto a la ley, de cómo ellos la interpretaban y las enseñaban a la gente. Y luego, cómo era que Dios quería en realidad que fuera. Y la diferencia de cómo la estaban enseñando y cómo era que Dios pretendía que fuera. Ellos le estaban enseñando, ellos estaban enseñando la ley de una manera totalmente física para ser cumplida de una manera física. Jesús aquí está declarando que la intención de Dios era que la ley fuese espiritual, para gobernar las acciones y las actitudes espirituales de la gente, y que Dios está interesado
en las actitudes, o sea, Dios está más interesado en las actitudes que en las acciones. Y es verdad, hay mucha gente hoy en día que trata de ser muy cuidadosa en sus acciones, pero sus actitudes son horribles. Dios está interesado en la actitud de la cual emanan las acciones. Él está interesado en la actitud del corazón. Por eso, lo que una persona hace puede quedar completamente desaprobado por su actitud. Una persona puede estar haciendo en la iglesia todo tipo de obras maravillosas para Dios, estando ocupado, haciendo grandes cosas, pero su actitud puede ser incorrecta. A Dios no le interesa todas las obras que hagas. Dios está mucho más interesado en la actitud del corazón que emanan esas obras externas que las acciones en sí. Hay gente en la iglesia que sirven por intereses propios. Eso está mal. Ellos, los judíos, estaban interpretando la ley para gobernar las acciones de la persona, cuando Dios en realidad quería que la ley hablara a las actitudes de la persona. Por eso, para ellos era muy posible cumplir con todas las leyes, pero no en la manera en que la ley fue dada originalmente, porque la ley fue hecha para gobernar el espíritu de la persona. La ley fue realmente dada para hacer a todo el mundo culpable delante de Dios y para mostrar la culpabilidad de la persona. Pero ellos, en lugar de leer la ley y sentirse culpables delante de Dios, para buscar la misericordia y la gracia de Dios, interpretaban la ley como si la hubiesen cumplido. De esta manera se volvían muy justos y también muy críticos con respecto a los demás. Interpretaban la ley con una tremenda actitud de autojustificación y orgullo. Yo estoy cumpliendo la ley, yo hago todo lo que la ley dice. Entonces miraban por encima de los demás. Jesús en San Lucas capítulo 18 habla sobre eso. Contó que un fariseo entró en el templo y dijo: Padre, te agradezco porque no soy como los otros hombres, pues yo ayuno y oro y doy mis ofrendas. Le estaba diciendo a Dios todo lo bueno de sí mismo. Y Jesús entonces dijo que también había entrado un pecador en el templo que ni siquiera quería levantar su vista hacia el cielo, sino que con su rostro inclinado se golpeó el pecho y dijo: Dios mío, ten misericordia de mí que soy pecador. San Lucas capítulo 18. Jesús dijo que ese hombre fue justificado y perdonados, mientras para el otro sus oraciones no habían significado de nada. Bueno, eso sucedía porque ellos estaban interpretando la ley de la manera errónea, solo para gobernar las acciones externas del ser humano sin tratar con el espíritu. Como diciendo, si cumples las leyes, estás bien. Más o menos, perdónenme la honestidad, más o menos lo mismo que hace la iglesia tradicional hoy en día. Mientras vayas a misa todos los domingos y cumplas con los sacramentos de la iglesia, puedes vivir y hacer lo que quieras. Para ellos la parte espiritual no existe. Lo importante es que vayas a la iglesia. Jesús hace el contraste. Primero habla de las enseñanzas como ellos las enseñaban, para luego enseñarnos el verdadero propósito de la ley. Y como vemos, en la intención original de la ley, todos somos culpables delante de Dios. Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok, ¿qué quiso decir cuando dijo esto? No matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio.
Yo creo que está diciendo, no solo es tomar un palo y golpear a alguien en la cabeza hasta matarlo, sino que es más que eso. Jesús dice, versículo 22, porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo, ¿saben qué significa? Tonto, inservible. Ni eso le podemos decir a nuestros hermanos. En otras palabras, cualquiera que tenga una ira irrazonable e incontrolable, la cual lo puede expulsar, perdón, expulsar no, impulsar al asesinato, bueno, será culpable. Aquellos que en la mente lo piensen, pero que se pueden controlar, igual es culpable. Ahora, tú quizás tienes una ira incontrolable e irrazonable y has sido capaz de controlarla, pero siempre andas hirviendo de coraje, enfadado, con ganas de explotar en cualquier momento. Si lo... Jesús dijo, oye chiquito, has violado la ley en tu corazón, en tu espíritu. Ah, pero como tú nunca has tomado una pistola para volarle los sesos a alguien, entonces crees que nunca has asesinado. Te sientes muy justo, aunque toda esa ira horrible está saliendo de ti. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, si sabes que alguien está enojado contigo, Jesús te dije, anda primero y reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ok, muchos interpretan esto de otra manera, pero aquí se está refiriendo a una deuda de prisión, aquí en la tierra. No está hablando nada del cielo, del reino espiritual. Así que ve y arréglate con la gente, ama a la gente, y si tienes algún delito pendiente, mejor arréglalo antes que te venga a buscar la ley. Y esto es para todos nosotros, ¿eh? No solo para los discípulos de ese entonces. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Claro, muchos podrían sentirse muy justos y decir, yo nunca he cometido adulterio, yo nunca he engañado a mi esposa, a mi esposo. Pero cuando Jesús interpreta esto a la manera de Dios y dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, comete adulterio en su corazón, déjenme decirles, de esta no se salva nadie. Hello. Ni el que parece más santito, como tú. No voy a dar nombre. Cuando Jesús dice eso, ahí todos nos encogemos y decimos, oh, como dicen los gringos. No sabía que ese deseo también está mal ante los ojos del Señor.
Aquí vemos la diferencia en la manera en que Jesús interpreta la ley, porque la ley nos hace culpables delante de Dios. La manera en que los judíos interpretaban la ley los hacía muy ostentosos, virtuosos. Ellos no adulteraban, pero quizás coqueteaban todo el día y ante la ley eran culpables. Perdón, ante la ley no eran culpables porque no estaban acostándose con la mujer, pero quizás tenían todo eso en la mente. Ahora, en la manera que Jesús interpretaba la ley, nos hace culpable a todos. Y eso es exactamente lo que la ley pretendía, hacer a todo el mundo culpable delante de Dios para que no tratemos de ir delante de Dios con nuestra propia justicia, sino para que busquemos la justicia de Dios o la justicia que Dios nos ha provisto para que podamos estar delante de Dios en la justicia de Cristo Jesús. De manera que la ley era el tutor, era el guía que los llevaría a Cristo Jesús. Y poder decir, Señor, entiendo que estoy mal, me arrepiento de mi pecado. Bueno, Él ya hizo su parte muriendo en la cruz por tus pecados. Por tanto, versículo 29, Jesús sigue con lo mismo, porque ellos, claro, eran judíos y está hablando a sus discípulos, ellos entendían la ley de esa manera y ahora Jesús le está, ok, esta es la manera correcta de hacerlo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Al decir esto aquí, Jesús no está diciendo literalmente que te saques el ojo y lo eches lejos porque con ese ojo miraste a la chica y te emocionaste. Porque, ¿saben qué pasa? Aun si te sacaras el ojo derecho, continuarías teniendo el izquierdo. Y te puedo asegurar que seguirías mirando. Y si eres un ladrón y tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si eso fuera literal, desarrollarías la misma habilidad en la mano izquierda y podrías robar con la mano izquierda. Él no está hablando literalmente de sacarte el ojo o la mano. Para cualquiera de nosotros, la idea de sacarse un ojo sería horrible, sería repugnante. Me da escalofrío solo de pensar en sacarme el ojo derecho o cortarme la mano con una sierra. Oh, tengo que dejar de robar. Pero Jesús intencionalmente al mostrarnos esto, que parece tan repugnante, está simplemente buscando mostrarnos la importancia de entrar en el reino de los cielos. En realidad, lo más importante para nosotros, más importante que tener todos los miembros de nuestro cuerpo intacto, es que entremos en el reino de los cielos. De manera que necesitamos tener este tipo de énfasis radical en nuestra vida. El reino de los cielos para nosotros es la meta más importante, es el más grande deseo, debe ser. Por lo tanto, deberíamos tratar siempre de vivir una vida mucho más correcta. Esa es la intención de Jesús al decirnos esto. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, dice Jesús.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El asunto de Jesús y el divorcio es algo muy interesante y es muy revelante para el día de hoy por la alta incidencia de divorcios, incluso en la iglesia. Bueno, bajo la ley mosaica, si un hombre se casaba con una mujer y la encontraba impura, le hacía una carta de divorcio. Es más, en aquellos días la mujer no tenía muchos derechos. Si su esposo quería divorciarse de ella, podía hacerlo, pero ella no podía hacerlo, divorciarse de él. No había una provisión en la ley para que una esposa se divorcie de su esposo. Pero en el principio no había sido así. Dios no quería el divorcio, pero comenzaron, al igual que hoy en día, a interpretar la ley. Y hoy se interpretan todas las leyes. Por ejemplo, aquí en California, si un policía te arresta sin tener un motivo aparente y sin motivo te inspecciona el auto y encuentra que tienes una pistola 45 y las pruebas de balística muestran que esa fue el arma utilizada para asesinar a alguien, y además te encuentran la billetera, el reloj del que habías matado, si el oficial no te informó de tus derechos o te inspeccionó al principio sin un motivo aparente, entonces puedes quedar libre. Porque así interpretamos la ley hoy en día en este país. Porque el oficial de la ley no te leyó tus Miranda Rights, no te leyó tus derechos de la quinta enmienda, tu derecho a no dar declaraciones sin la presencia de alguien que te defienda. Bueno, en aquel tiempo la ley de divorcio había sido extremadamente liberada a través de la interpretación. Había una escuela bajo un rabino llamado Alel o Aliel, quien interpretaba la ley de una manera muy estricta. Él consideraba impurezas si cuando te casabas te dabas cuenta que tu esposa no era virgen y tenías derecho a divorciarla. Pero había otra escuela de rabinos que había comenzado a liberalizar esta ley a tal extremo que uno podía declarar como impureza el simple hecho de que tu esposa no te preparara el desayuno de la manera que a ti te gustaba. No me gusta la manera que cocina, me divorcio. Escribía la carta de divorcio, se la daba a ella y no había alternativa. Ella no tenía nada que hacer, ninguna apelación. ¿Te quemaban los frijoles? ¡Pa' afuera! Por esa razón habían creado una cuota especial que el novio le pagaba al papá de la novia antes de casarse en caso de que luego la dejara. Si él la dejaba, ella se podía mantener con ese dinero como si fuera una pensión hasta que se volviese a casar. Eso había tomado mucho auge y se pagaba por adelantado al padre de la chica antes de casarse. Ahora, no era un mal negocio cuando el divorcio era tan fácil y estaba tan liberalizado, ¿no les parece? Ese es el trasfondo. El divorcio era muy fácil. Solo le daban la carta de divorcio. Cualquier excusa, cualquier impureza, eso podía significar todo. No me gusta el peinado que se ha hecho. No me gusta el aliento que tiene cuando se despierta en la mañana. ¡Chao! Que venga otra con buen aliento. Habían liberalizado demasiado la ley del divorcio. Jesús aquí
una vez más, va a la intención original.